Bueno, vamos de nuevo, porque avanzamos. La idea es hacerlos entre todos, así vamos fijando cosas. Esta dijimos que era la bobina, vamos a hacerlo por separado de nuevo. Todo lo que pusimos, bobina, podemos pensar de un campo del estator, donde se origina el flujo que va a pasar por el entrehierro, va a pasar por el entrehierro y va a llegar al rotor. Entonces, ustedes, si yo conecto, la bobina está en el hierro, ¿no es cierto? Material magnético. Y en el material magnético, ¿qué está en juego? Están en juego las pérdidas por histéresis, ¿no? Pérdidas en el hierro, Foucault. Y nosotros recién dijimos que esta bobina, estando el circuito cerrado, va a circular corriente que la llamamos I1 por compararla con el primario. La tensión que va a estar puesta acá va a ser la tensión de entrada de la red. Esta es la tensión de la red. Con frecuencia sincrónica, F sub S. Entonces, este circuito yo lo puedo dibujar de la bobina si fuese todo ideal, si no existirían pérdidas por Foucault, si no habría pérdidas en el hierro, si no habría pérdidas en el cobre, o sea, no tendríamos un material sin pérdidas. Pero nosotros dijimos que tenemos en la bobina pérdidas en el cobre y las voy a dibujar. Las voy a dibujar y ¿cómo las represento? Con una resistencia. Y como está en el primario, esto es R1, vamos a poner acá pérdidas. Esto está relacionado con las pérdidas en el cobre, ¿no? Que las pérdidas en el cobre, ¿cómo las calcularían las pérdidas en el cobre? Las pérdidas respecto a la cantidad de calor o Sí, a la potencia, yo calculo la potencia para ver qué potencia pierdo, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularía la potencia que estaría generando por efecto Joule resistencia, esta resistencia del cobre al paso de esta corriente? Es una formulita que, sería I cuadrado por R? perfecto, perfecto, sería en este caso I1 al cuadrado por R. Y a ver, esto sí pregunto, si el motor es trifásico y estoy representando acá un campo y yo quiero calcular, y lo tengo conectado, no sé, en estrella, lo tengo conectado en estrella, ¿cómo calcularía las pérdidas totales en el cobre de los desarrollamientos del estator? ¿Podría calcular por cada una de las fases? O sea, Perfecto, multiplicar por 3 esa por fórmula. 3, claro, las pérdidas totales, porque directamente lo hago, que las pérdidas totales en el cobre sería 3 veces I cuadrado por R1. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque se acuerdan que yo les dije que un motor, si yo quiero tener un sistema trifásico balanceado, el que me da un balance perfecto es un motor. El motor, yo sé que voy a tener los tres campos iguales, las tres fases iguales. ¿Se acuerdan cuando vimos en laboratorio, ¿no? El método de los 2 batímetros? Yo les conté que
la forma de hacer ese ensayo es colocando un motor trifásico para asegurarme una carga balanceada. Bueno, eso es lo que vimos por ahí hasta ahora nomás. Y después yo les hablé de que esta bobina, o mejor dicho, ustedes me dijeron, que esta bobina era la encargada, esta que está acá, esta JX, esta reactancia de esta bobina, era la encargada de generar el flujo de magnetización. O sea, esa fuerza originada por el flujo que lo originaba esta corriente. Y a esta la llamábamos, dijimos que era la de magnetización. Pero en el estator, ¿qué me falta agregar acá, en esta zona, para cerrar el circuito y poder representar lo que realmente pasa en esta bobina? Todo Alguna el otra bobina, flujo, ¿no? todo el flujo llega al rotor, No, o se pierde hay flujo que se pierde, ¿no? claro, sería la bobina que genera el flujo de dispersión, la que está en serie con Claro, la resistencia. claro, tenemos una pequeña parte exacto, de la bobina, ¿no es cierto?, que hay flujo que se dispersa, hay flujo que no llega, y eso lo representamos que nos aparece una pequeña acá reactancia de dispersión, que la llamamos J, y le vamos a poner X sub 1 porque estábamos hablando de que el estator lo estoy pensando como un modelo de transformador. Entonces el estator lo estoy pensando como un modelo de transformador. Bien, pero nosotros también hablamos de otras pérdidas, las pérdidas que se originan por efecto Joule, las pérdidas en el hierro, pérdidas por histéresis, y sobre todo las más importantes son las pérdidas en el hierro. Entonces, si yo quiero representar acá en este circuito eléctrico, porque no nos olvidemos que para poder interpretar el funcionamiento del motor, yo lo que trato de hacer siempre es un circuito eléctrico equivalente. Bien, entonces, las pérdidas en el hierro, ¿dónde se van a originar? En ¿Cómo? en el estator. Las pérdidas en el hierro, ¿dónde se van a originar? Claro, todavía estamos en el lado del primario, en el lado en el estator, el hierro del estator. Claro, se van a originar ahí, en el estator. Entonces yo las tengo que representar. Perfecto, en el estator las tengo que representar. Y son justamente esas pérdidas las que me disminuyen, porque miren que la corriente I sub 1, como la dibujé ahora, es la corriente que circula por la bobina. Entonces yo las pérdidas en el hierro las voy a representar y las voy a dibujar en paralelo con la reactancia de magnetización. Acá voy a estar representando las pérdidas en el hierro, donde voy a tener, como en el caso del transformador, la corriente de magnetización, que va a ser la que va a originar el flujo, y acá voy a tener una corriente que va a ser la que vamos a llamarla I sub 0,
la que va a representarme las pérdidas por el hierro, que se calcula de la misma manera, y sub 0 al cuadrado por la resistencia del hierro. Este sería el modelo del estator. Este sería el modelo del estator. Lo que yo tengo acá. Esto que yo tengo acá es el modelo del estator, pero cuando nosotros hicimos el circuito